gemelas del World Trade Center. Bueno, vamos a comentar una cosa respecto a ese tema. Muy bien. Bueno, obviamente este es uno de los grandes, Ronaldo Batista, un ex docente mío, y por supuesto para este tema no son directamente una persona, en fin, todo ese tema es un equipo en definitiva para poder analizar de una forma solvente, si vale el término. Ahí vemos que realmente hay un equipo técnico que revisa un montón de cosas. En la parte técnica vemos que realmente es bastante nutrido, si vale el término, ¿no? Bueno, estas eran antes de cualquier cosa las Torres Gemelas. El primer impacto, el 11 de septiembre, a las 8:46, ahí vemos cómo se dirige. A las 9:03 el otro. Las direcciones en los 20 pisos, en los 35 pisos, en la Torre Sur, en la Torre Norte, directamente. Los daños que le causan, la vista norte, la vista sur, el impacto, básicamente lo que le ha ocurrido. Bueno, obviamente que han sido llevados al colapso, conocemos, en fin, todo ese tema. Los intervalos del primer impacto, el colapso, en fin, demoran ese tiempo. Los mecanismos de colapso son los que estamos viendo directamente. Cómo es la parte de las torres, cómo son estructuras tubulares translúcidas, el outrick, que son estas cositas que estamos viendo, la superestructura, el núcleo aporticado en forma tubular, es lo que les decía yo, de que no es una cuestión cerrada, que hay una separación de unos 3 metros, básicamente es eso. Lo que se ve en los núcleos no es una cosa cerrada, como estamos viendo, hay una separación de espacio, básicamente, pero funciona como si fuera cerrado en definitiva. Esta es la planta. Obviamente los materiales que se han utilizado, los aceros que se han utilizado, 6 pulgadas por si acaso para la parte de los perfiles. Las columnas son 2 en realidad, uno externo y otro interno. Ese es lo que se habla, se dice en definitiva para poder ver este tema. Entonces, en la parte superior es esto. En el 110 de piso tenemos esta configuración. El núcleo, en fin, son las características que tiene este edificio, básicamente lo que ha quedado ya. Bueno, las torres grúa hacían cada 3 pisos, cada 10 días. Ahí tenemos las fundaciones como eran directamente, el tipo de fundación. Las columnas son en este tipo, columnas metálicas, columnas del núcleo de 4 pulgadas, como podemos ver, no era ningún chiste. Vigas del núcleo de fachada, obviamente es lo que vemos, cómo estaba conformado básicamente. Los emparrillados de la fachada. La superestructura era de este tipo directamente. Estos son los paneles que nosotros vemos. Obviamente hay vidrios. La parte externa.
paneles de losa. Ahí vemos estos paneles de losa de los pisos directamente, para la parte de los pisos, cómo estaba conformado. Este es su formato, así se enganchaba para poder hacer, en fin. Son barras redondas, es un detalle básicamente. La parte del detalle de los pisos, la protección contra el fuego, los drywall. Tienen, por si acaso, los amortiguadores viscoelásticos, protección al fuego, y tienen, por si acaso, estos amortiguadores viscoelásticos. Es lo que se utiliza clásicamente en la parte de los edificios altos. Más o menos son 10.000 en todos los pavimentos. Es para la parte de amortiguación, como podemos ver, es todo esto. El material viscoelástico. El impacto de las aeronaves, los pasajeros son el tamaño de estos aviones es de esta forma. Tienen esta cantidad de combustible. Las turbinas, la velocidad de crucero, 800 km por hora. La carga máxima de cola, bueno, son las características básicamente de los aviones que chocaron. Ahí vemos las disposiciones de las aeronaves. En la Torre Sur fue de esta forma, que este fue frontal. El impacto del primero. La Torre Norte. La Torre Sur. El flujo de las cargas axiales dañadas en la primera torre. El modelo matemático del impacto, obviamente se está haciendo eso directamente de la aeronave, la estructura compleja, en fin, la parte de los pisos mixtos, la sección transversal, tienen sus amortiguadores viscoelásticos, cómo impacta. El avión tiene 470, obviamente 2 pisos entra. En la malla metálica, aquí obviamente ha sido el otro avión que entra varias veces. Y bueno, aquí es el modelo matemático de ese impacto directamente. Ahí vemos esa relación de solicitación, básicamente. El modelo refinado vía elementos finitos, la masa, en fin, aquí hacen una modelación matemática, básicamente, de cómo entra, en fin, las ecuaciones del movimiento. El modelo del impacto del avión obedece esta ecuación. El modelaje del impacto de la estructura es de esta forma. Ahí tenemos el modelo matemático que modelan básicamente para poder ver esto. Aparte del impacto lateral, obviamente 417 metros ha impactado un poco más abajo y tienen estas características básicamente. Altura base siempre es la parte de la esbeltez. La torre tubular, ahí tenemos sus características, las inercias que tiene, en fin, el módulo elástico y el modelo analítico básicamente para todas estas características. Los impactos típicos, obviamente, obedece esta ecuación dinámica. Los parámetros modales, la parte de las velocidades de las aeronaves. Obviamente, este es el modelo analítico que siempre se utiliza para la parte
de los edificios, básicamente. Aquí la amortiguación, el momento, en fin, todo ese tema está en la torre norte, en la torre sur, se ha hecho esa modelación. La solución del problema, obviamente, es lo que estamos viendo a partir de esto. Con esa solicitación dinámicamente, esta es ecuación dinámica, directamente ahí tenemos para la fuerza que solicita el avión. Tenemos toda la parte de los impactos en la torre norte, en la torre sur, cómo ha impactado eso, y las respuestas de las torres, básicamente. Al viento, obviamente, esas son las solicitaciones de la estación meteorológica de Albany para poder entender el mecanismo de funcionamiento directamente. 26 metros segundo, no es muy fuerte, definitivamente la parte del viento, no hay mayor pero. Bueno, una deformación estática, si vale el término, del viento, 55 centímetros, en parte estática, simplemente para poder ver los efectos de vórtice que comentamos el otro día. Tiene que ver con el número de Reynolds, en fin, todo ese tema, ¿no? Definitivamente. La respuesta dinámica, ahí tenemos la fuerza de arrastre, en fin. Este es el desplazamiento en la parte superior, el desvío, las fuerzas provocadas en la dirección X, la respuesta global a la parte sísmica, ahí vemos, obviamente siempre va a ser esta ecuación la que define básicamente a la parte de la solicitación del... Ahí tenemos la parte de la inercia, la amortiguación, la altura y, por ejemplo, aquí están comparando con el sismo del centro. Es bastante clásico. De los desplazamientos, de la aceleración, están calculando, reitero, y aquí vemos los desplazamientos, las aceleraciones y obviamente debería aparecer las velocidades. Bueno, para la parte del impacto, ahí tenemos las condiciones que tiene directamente la parte de las tensiones que se produce en las columnas, el modelo 3D de la estructura, es decir, aquí está la parte de las columnas, la separación y cómo llega a cubrir la fachada, básicamente, ¿no? Directamente. Ahí tenemos entonces los desplazamientos para el viento, impacto de la nave. No era mucho. Los esfuerzos axiales, parte de la base, obviamente podemos ver que es el SAP. Axiales en las columnas, ahí están, el peso propio. Esto es hecho con SAP, ¿no? Claramente. El efecto del viento, los esfuerzos axiales de las columnas, el fuego de las estructuras en el cajón del núcleo, torre sur, torre norte, la transferencia de calor, obviamente la ley de la termodinámica, tiene que ver con esto, la radiación, en fin, esto ya es un poco más especializado, ¿no? Definitivamente, la radiación entre los cuerpos a distancia, a través de los fluidos, la conducción, en fin, todo ese tema ya son cosas realmente bastante avanzadas, si vale el término. El flujo del calor, cómo se irradia, que estamos viendo eso. La variación de la temperatura con el tiempo, obviamente obedece a estas ecuaciones. El modelo de cálculo para la parte de la temperatura. Obviamente la temperatura, ¿qué pasa con los 1100 grados centígrados cuando empieza a encenderse?
Entonces varía, por supuesto, la parte de las propiedades. Se reduce el módulo elástico, el módulo de fluencia. Es decir, hay una camada para la protección del fuego y la columna del acero. Obviamente, nuevamente, obedece a esta ecuación de la temperatura. La magnífica elevación de la temperatura, cómo interviene en la parte de solicitación y por supuesto la parte de las columnas de la fachada, como realmente entonces hay un mecanismo de colapso elastoplástico de la sección del acero, las soldaduras de filete, mecanismo de pandeo básicamente de la sección de la columna. Aquí vemos eso para poder ver también el pandeo local. Cuando he impactado, por supuesto que ha habido eso. La parte se ha hecho aquí con ANSYS, ¿no? Discretizado con elemento finito y, por supuesto, reitero, los que tienen nombre y apellido en este tema, obviamente son ANSYS, SAP, siempre comentamos eso. Y obviamente tenemos ahí la variación de temperatura, qué le pasa, los mecanismos de colapso con el ANSYS. Ahí tenemos los problemas que pueden surgir con la parte de temperatura y la transferencia de cargas a las columnas del núcleo. Las columnas externas, internas, en fin, todo ese tema, obviamente tienen que empiezan a cortarse con el fuego y demás, por supuesto, entran, ¿no? De ese gradiente de temperatura, entonces vemos ahí lo que le pasa a la parte de las columnas, colapso súbito aquí, cuando va perdiendo ya la parte de resistencia del material. ¿En qué tiempo? ¿Cómo se daña directamente? Aquí estamos viendo eso. Cómo empieza a dañarse. Y empieza el colapso progresivo. La torre norte, cómo se llega a colapsar. Detalle de la antena. La parte de los... Bueno, cómo baja la resistencia, básicamente. La torre sud, obviamente algo similar. El modelaje, que hay una masa directamente, por supuesto que entra, ¿no? Cuando ya no soporta la parte solamente de las columnas, sino que la masa de los pisos superiores. Del impacto vertical, por supuesto, hay una solicitación del impacto vertical a la parte de los pisos inferiores, obviamente ahí. Aquí tenemos la parte teórica, el modelaje, el modelo vertical, cómo entra directamente, el impacto vertical, las masas, cómo empiezan a sufrir. Y por supuesto ya el colapso progresivo a partir de eso, ¿no? Ya no va a aguantar, no está calculado para eso. Ahí tenemos la parte de los impactos. El análisis de comportamiento estructural para la acción sísmica, ahí tenemos el modelo, simplemente es una simulación en el dominio del tiempo. Los desplazamientos que puede tener la estructura, dependiendo, por supuesto, de la dirección que toma. Ahí vemos la frecuencia, el dominio de la frecuencia.
De la acción del viento, obviamente, ya recordamos de que tenemos esas solicitaciones, no es muy fuerte, en definitiva, la parte del viento no es mucha solicitación. Obviamente, deben intervenir en la parte del viento, todas estas cosas han adoptado 30 metros segundo, el factor topográfico, el factor estadístico, en fin, intervienen por si acaso para tomar en cuenta esta solicitación del viento. Entonces tenemos acá las velocidades medias, obviamente la variación de la velocidad media para poder ver los espectros de turbulencia, Davenport, bueno, son los que toda su vida se han dedicado a la parte de el viento. Este Davenport es muy conocido, Caimal, Karman, en fin. Von Karman es el que entró en la parte del Tacoma, por si acaso. Ahí tenemos solicitación. El análisis dinámico en el viento, el perfil de la velocidad de la potencia, llega hasta los 36 metros segundo, que reitero, no es gran cosa. Entonces, los desplazamientos que se generan para la vibración son estas de 10, 61, en fin, los diferentes tipos de vibración, segundo modo, tercer modo, cuarto modo, y el desplazamiento que tiene, el viento y la turbulencia que existe. Bueno, los desplazamientos que se producen, ahí tenemos, obviamente aquí tiene que ver con la parte del comportamiento, lo que comentaba ayer Stark, es intolerable, es incómodo y por supuesto lo que tenemos que entrar es a la parte que no se note, ¿no? Básicamente. En la parte de la frecuencia obedece estas ecuaciones, básicamente la ecuación de movimiento siempre está la base, si vale el término, de estas ecuaciones de la dinámica, en el análisis de la, qué sé yo, en el dominio de la frecuencia, obviamente que también se cambian algunos otros parámetros. Ahí vemos la densidad espectral para la parte de la frecuencia, básicamente. Análisis en el dominio de la frecuencia, obviamente obedece esta ecuación, la dirección X y la dirección Y. La turbulencia atmosférica, obviamente, es bastante complejo. Ahí tenemos las características de la edificación. Y por supuesto tenemos el coeficiente de amplificación dinámica, las vibraciones que tiene, la fuerza estática equivalente, obviamente simplemente para tener alguna noción, el vector de la velocidad, la turbulencia, obviamente casi duplica de la parte normal, por si acaso. Bueno, es eso lo que le ha ocurrido a las torres del World Trade Center, a las Torres Gemelas. Muy bien, ¿algún comentario sobre el tema? Con esto hemos concluido. Vamos a dar tiempo para los que no han presentado, no he fijado todavía, pero ya hemos terminado básicamente la parte de edificios altos. Y hasta el viernes a las 6 de la tarde termina, por si acaso, la parte de entrega de planos para yo darles la parte de la altura del edificio para que ustedes puedan calcular. Vamos a fijar la fecha. Uno es la parte de los planos y después vamos a fijar la fecha de presentación del proyecto. Bueno, pues, adelante. Buenas tardes. El amortiguador viscoelástico que mencionaba en el informe, sí. ¿Dónde se ponen? ¿En las esquinas, en todo el piso o funciona en aceros? Este es en todo el piso, por si acaso, vimos ya eso. En todos los pisos. Eso es en cada piso está, pero vamos a ver el gráfico donde indica esta parte, por si acaso. Está por si acaso.
¿Dónde están? Obviamente, esos son dos cosas que van, ¿no? Para la parte del confort humano, en fin, todo ese tema, se utiliza eso. Normalmente es eso. ¿Dónde se pone en cada una de las plantas? Vamos a ver esa parte. Aquí está. Aquí están. Todos estos rojitos son los amortiguadores, por si acaso. En cada piso, en cada dirección, ahí. Ahí. Uno es la parte pendular. Vimos ahí, bueno, no sé, creo que eso era uno de los primeros donde dice la presentación, por si acaso, para la parte del confort humano, directamente. Estos, obviamente, son infinitos. No. Cada cierto tiempo hay que cambiarlas, por si acaso. Aquí es, por si acaso, el Outrigg en cada cierta cantidad de pisos de tal forma de que funcione de una forma adecuada. Esta es esa parte, por si acaso. Y la pregunta, estos rojitos son la parte de los amortiguadores viscosos que, reitero, tienen dos finalidades. Uno, de la forma de evitar, básicamente, la parte de las solicitaciones, y otro es la parte del confort humano. Es esa, por si acaso, la finalidad, la razón. Hay muchos que no concuerdan con esto, porque evidentemente no es todo el rato, se va a deteriorar, por supuesto que sí, se va a deteriorar, infinito, será 5 años, 10 años, no conozco, obviamente el fabricante dará directamente qué tiempo puede aguantar estos amortiguadores, pero reitero, tienen dos finalidades, uno del edificio mismo y otro es para que la gente no se maree, básicamente. Eso ve. Obviamente hay algunos que son mucho más pesados como el Taipei 101 que ocupa, si mal no recuerdo, 3 o 4 pisos. Hay un péndulo, un solo péndulo. Aquí es más pequeño directamente. Esa es la finalidad, por si acaso. ¿En Bolivia manejamos eso, Inge? ¿Algún edificio de ejemplo? No tenemos edificio. El más grande ahorita es ese de 46 pisos de Doria Medina. Se ha hecho proyectos aquí en San Simón, por si acaso, con amortiguadores en la base directamente, como proyecto. Yo desconozco que haya algún edificio con este tema, desconozco en definitiva en Bolivia, yo desconozco. Con los que estoy, por ejemplo, en la comisión de sismo, obviamente, los hay, es muy bajo el nivel, discúlpenme la torpeza, pero los componentes realmente no entran, los Illuminatis ahí, es muy torpe las soluciones que dan, sencillamente. No voy a mencionar ningún nombre, se nota que tienen mucha falencia, básicamente, exageran en la rigidez de las columnas y, en fin, todos esos temas se ha ido develando, básicamente, las falencias. A lo que yo conozco, definitivamente, supuestamente los abanderados y demás, nada que ver, no. Pero, insisto, en San Simón se ha hecho una tesis muy solvente para poder, más que todo, directamente entrar en la parte de dar una solución a la parte dinámica, por si acaso. Se ha hecho, obviamente, tiene los 6 grados de libertad, no recuerdo la marca, lo han hecho 2 de sus compañeros, que, por supuesto, cuando hay un terremoto, obviamente amortigua. Son 12 pisos, si mal no recuerdo, son 12 pisos, que se ha hecho, que se ha averiguado las características que tiene, en fin, no recuerdo, creo que son Yankees directamente estos aparatos, que se pone en la parte inicial de las losas, en fin, entonces, qué sé yo, comienza con esto, si vale el término, la parte del edificio. Aquí aparece el edificio y reitero, se ha hecho, pero materializado desconozco, definitivamente. Que se ha hecho, que hay todos los parámetros para meter al SAP, en fin, todo ese tema. ¿Por qué? Porque le da directamente, a ver, los 6 grados de libertad, tanto para la parte de los desplazamientos lineales como también angular, los 6 grados de libertad. Estos aparatos que se han utilizado funcionan con todo ello, por si acaso. Aquí reitero, absorben los 6 grados de libertad que puede ocasionar un terremoto, pero en el papel, si vale el término, en una cuestión
Que se haya implementado, desconozco absolutamente. Y reitero, los que están en la Comisión de Sismo, puta, es una tragedia definitivamente. No veo mucha solvencia. Ya les dije que más quieren copiar, si vale el término, a Perú. En fin, no, yo no veo honestamente que haya, se les explica, pero dicen por qué ellos. Bueno, la verdad que es muy pobre directamente. Una consultita más, Inge. Adelante. Tal vez algo con edificios altos, no tanto de la exposición. Quería ver cuál es su opinión acerca de las vigas planas que normalmente se ponen en edificios para ahorrar espacio, dicen. ¿Es recomendable? ¿Qué falencias tuviera de poner vigas planas? Se pierden con la losa, dicen otros. Esa partecita, Inge. A ver, el tema, obviamente, como escucharon opiniones de otras personas, hay dos cosas que hay que diferenciar. Vigas planas como tal, ningún inconveniente. Obviamente que si está la columna, qué sé yo, que tienen que ser solventes, si vale el término, a la parte de corte, en fin, todo ese tema, por supuesto, de que debe entrar. Pero hay un problema, en definitiva. Ha habido gente que ha utilizado esto para la parte de sismo más que todo. Monolítico, ojo, yo estoy hablando cuando es monolíticamente vaciado. Hay otro que se hace prefabricado. Los comunes, básicamente, aquí en Bolivia, ha sido un desastre. No hace mucho me encontré con alguna gente que decía que eran con viguetas prefabricadas de los que ustedes conocen. ¿Y qué problemas tiene las viguetas normales? Obviamente que uno de esos me comentaba de que todo el tiempo la parte del piso se llega a descascarar, por decir, el revestimiento de cerámica salta directamente. ¿Por qué razón? Porque no lo han hecho bien esto, definitivamente. No lo han llegado a confinar, así vale el término, con la parte monolítica. Y normalmente lo que nosotros hemos avanzado es vaciado en sitio, todo monolítico. Que esto ahí sí se puede, pero con los cuidados de confinamiento que se llama, de tal forma de volver a su monolitismo, por si acaso. Y en esa parte de las vigas planas que vos dices, se trata de evitar más que todo por la vía. Muy bien. Por ejemplo, yo hice un edificio, bueno, calculé un edificio de la cooperativa Quidacollo. Pasarían pues unos 2 años o 3 años de lo que yo hice. Y bueno, aparecieron de que, bueno, hubo problemas. Yo no he visto qué han hecho en definitiva. Yo entregué los planos y punto. Y por supuesto ahí surgió de que habían aumentado fierro, que no sé qué. Pues bueno, yo respondo a mis planos, yo no respondo a otra cosa que si han hecho, han dejado de hacer. Yo desconozco en definitiva, yo desconozco. Y bueno, mi responsabilidad va hasta que, bueno, si se ha alterado los planos, bueno, yo definitivamente yo no nada tengo que ver en eso, en definitiva, no tengo ninguno. Entonces, a lo que voy, uno no sabe qué es lo que han hecho, a qué voy. Obviamente uno puede proyectar todas estas cosas, pero cómo lo han materializado todos estos temas sí es otro problema, sencillamente. Entonces, normalmente el que tiene un buen comportamiento es cuando es monolítico, por si acaso. Podemos hacer en planta, si vemos, una losa alivianada, en fin, todo ese tema, obviamente, sin la parte de las vigas, reitero, tiene que verse con el tema del punzonamiento por corte, básicamente. Entonces, todas esas cosas deben entrar y ver qué resista la parte de las columnas, definitivamente. Hay algunos, un colombiano, por ejemplo, que es catedrático de universidad al lado de Australia, no recuerdo cómo se llama, está ahí bastante solvente el hombre, Pujol, muy ubicado el tipo, y da algunas variables para cumplir directamente este tema que estamos comentando. Y si está bajo esos parámetros, no hay ningún problema. Reitero, obviamente, de acuerdo a lo que sea simulado, se debe construir. Normalmente no ocurre aquello, no ocurre. El 99% no ocurre aquello. Como digo, ahí muchas veces me ha ocurrido, ya cuando ha fallado, puta, ya lo han pelado.
Recién aparece. ¿Por qué? Aquí directamente, por ejemplo, muchas veces, ya muy bien, calcúlemelo, ¿cuánto? Me han ofrecido 300. Le pago 500. No, señor, yo puedo hacerme responsable por 500. Son tonteras, ¿no? Yo, vaya nomás, señor, yo no tengo la menor voluntad de poderlo hacer. Esto no es porque yo quiera, además, es una responsabilidad y por supuesto de que se hace con todas las cosas. Si no, tranquilo, como el otro día me llamaron para hacer un edificio de 21 pisos en Oruro. Hágalo una semana, pues déjese de tadear cara. Aquí lleva tiempo, hay que ver la parte de suelo, en fin, hay un montón de cosas. Pero ya están, bueno, muy bien, señor. Tranquilo, no hay ningún inconveniente. Hágalo en un día, no sé, yo dudo definitivamente de que simplemente meter datos, ver todas las cosas, no es tan sencillo, en definitiva, no es para una semana. Claro, 2, 3, 4 pies ya, hasta un 5 pies ya, muy bien, hágalo el CPCAT, ya, amén. Pero más allá de eso, ya son cosas delicadas, en definitiva, la parte de suelos, en fin, toda esa parte, ya ver con un poco más de calma, ¿no? Entonces yo dije, no, que es muy bueno, muy bien, señor, yo no tengo el menor interés de hacerlo menos, hacerme responsable, pues no, porque ya no va a decir que tenía que hacerlo en una semana, además, ya implica muchas otras cosas, ¿no? Tranquilo, ningún inconveniente. Entonces ocurre ese tipo de cosas, ¿no? Mucha gente piensa que es, ¿cómo podríamos llamar? Un ahorro, 200. No, pero eso le va a venir un montón de problemas, empieza a fisurarse y demás cosas, recién aparecen para poder hacer, y eso ya es costoso, definitivamente. Y yo llegué a reformar un edificio que está frente al seminario, que se le bajaron 5 columnas. Es carísimo hacer, y yo no me he aprovechado. Cada columna le ha salido como $5,000, pero yo me reitero, había que encamisar, ahí ya no tienes vuelta, ahí ya no puedes equivocarte si vale el término. Entonces, si era 250 directamente el hormigón, tienes que ir a 300, ya no puedes equivocarte. Aparte de ello que tienen que estar unos 12 ingenieros, por lo menos juniors, fijándose qué están haciendo. Yo, no. Ese tipo de cosas son bastante delicadas y costosas, sencillamente. ¿Por qué? Porque al encamisar y demás cosas, se rompen los pisos, baños, en fin, es una complicación extraordinaria, sencillamente. Inge, también, pues, perdón, Inge, si es que lo molesto. No, estamos para eso, cara. Eh, La clase es para eso. Hay una parte que dijeron que los proyectistas, que teóricamente los que diseñan el edificio también no pueden ser supervisores. ¿Eso también es cierto, Inge? Mira, por ética puede ser, definitivamente. No, pero yo le veo más adecuado porque sabe lo que ha hecho Sí, hay en algunas condiciones, en algunas instituciones, hay eso de que no puede ser el mismo. Pero para mí me parece errado el criterio porque obviamente el que ha hecho conoce, sabe los detalles, sabe todas las cosas, sabe lo que le puede ocurrir. Evidentemente hay por si acaso, lo que dice es cierto, pero reitero, no me parece lo más adecuado por si acaso. Y ultimito, Inge, para poder la siguiente clase continuar, digamos. ¿Cuál es la posibilidad de que nos pueda enseñar acerca de una viga posttensada, ya que se ha visto construcciones especiales con este sistema de vigas en las cuales yo he visto y me sorprende la verdad cómo lo han hecho, vigas posttensadas, y sería posible poder llevar, por ejemplo, tal vez un cine o alguna estructura aquí en Cochabamba o en Bolivia que se haya hecho? A ver, he asesorado 2 proyectos de ese nivel en Santa Cruz. No he hecho yo, no. Las cosas hay que poner las cartas sobre la mesa. He asesorado a 2 proyectos que tienen pisos de pretensadas. Evidentemente, la razón era de que eran depósitos esos. No fue porque quisieron hacer, porque ya no salían, ya eran demasiado altas y hacerlo simplemente con hormigón normal. Se entró pretensado. Ojo, en los proyectos obviamente entra pretensado, 2 pisos hacen de pretensado. Los auxiliares saben de este tema, no hay ninguna complicación. Ustedes van a hacer unos 2 pisos, los primeros pisos lo van a hacer pretensado por si acaso. Ya se ha hecho por si acaso, y hemos hecho varios semestres la parte de pretensado. Ya se ha hecho por si acaso. Hay, el SAP y demás tiene
todos estos aditamentos, si vale, para poder hacerlo. Y reitero, es una necesidad. Reitero, no sé cómo haya salido, no tengo ideas. Creo que estaban construyendo, no tengo idea. Pasó ya, debe ser un año, más de un año que yo asesoré a 2 proyectos con este tema, por si acaso. Pero reitero, la finalidad, la razón, el motivo fue de que tenía que soportar 1000 kilos para depósitos, en fin, todo ese tema era comercial. 12 pisos, algo así, si mal no recuerdo. Pero 2 pisos eran pretensados por el problema que estamos comentando. ¿Alguna otra pregunta? No pretensado, Inge, postensado, justamente en situ. Debido a que, por ejemplo, el Cine Baroa de aquí de Cochabamba tiene una luz a cerca de 12 metros y tiene una sección muy larga, o sea, muy grande, y que no tiene columnas de apoyo. Entonces yo vi eso y dije, ¿cuándo me van a enseñar esto? Entonces se me entró la curiosidad de poder hacer. A ver, el Banco Central de La Paz es con pretensado, lo que vos estás hablando. Son vigas pretensadas, por si acaso. Todo el Banco Central son vigas pretensadas. A ver, el tema de eso, a ver, ¿cómo fue? Es un pórtico, obviamente tiene sus aditamentos para cada piso apoyar. 20 metros, 30 metros, son vigas pretensadas, por si acaso. Es hecho en el Banco Central. Eso no reviste ningún inconveniente, no veo el menor inconveniente de eso, está parado. Aparte de eso, se equivocaron aquí, no entró por la parte de armadura, tuvo una deficiencia básicamente, pero los pórticos obviamente hay que ver para cada estado de carga básicamente, qué pasa directamente, que yo le pongo el primer piso, qué le está pasando a este pórtico que soporta todo directamente, y las vigas son pretensadas. El Banco Central, que está en La Paz, en la, que se llama, subiendo la Ayacucho y Mercado, si mal en esa esquina. El Banco Central, pero bueno, conoce todo el mundo. Es de esta forma, por si acaso, no tiene ninguno. Es viga pretensada, no tiene absolutamente, aquí no tiene el menor problema, porque es como en Puente, directamente haces vos la viga pretensada para Puente, es hecho para edificio, punto, termina el cuento. Eso no tiene la mayor complicación. Lo que estamos hablando, por si acaso, es pretensar el piso. Eso es más complejo. Este que estamos haciendo pretensado es lo que estás hablando, pero tensar en el mismo edificio, es eso lo que se ha hecho en La Paz, que se en Santa Cruz, es 2 edificios que te hemos dicho. Un piso, obviamente, tienen ahí para la parte de los pisos, en fin, todo ese tema, obviamente, dependiendo de los apoyos y demás cosas, es esto mucho más complejo que lo que estás comentando vos, por si acaso. Lo que se hizo fue esto. En Santa Cruz se hizo esto. Es más complejo esto que el que estás comentando. No, eso es elemental. Vos tienes ya listo, ya empieza a pretensar las vigas y va subiendo con los mecanismos que sean necesarios, una grúa, no sé. Hay factores. Eso está hecho. Es de hace rato eso, ¿no? Por si acaso. El Banco Central está hecho así. Ok, ¿alguna otra cosa? Muy bien. Buenas tardes, nos vemos mañana. Continuamos con la parte de, bueno, reitero, hasta fin de semana deben presentar viernes hasta las 6 de la tarde la parte de los planos. Pasado eso. Inge, perdón, una consulta. Sí. Para poder subir en formato PDF, ¿lo subimos al Classroom? Sí, cualquiera, PDF o también puede ser en ese AutoCAD, cualquiera de ellos, no hay ningún problema. No, muchas gracias, Inge. Nada. Pero reitero, aparte de la parte técnica, también la formación del ingeniero es responsabilidad. No, aquí no ser malo, no. Aquí
Responsabilidad. Cualquier cosa, una licitación y demás cosas, usted no en tiempo, chao. Lo mismo, cuidamos eso. Va a ser hasta las 6 del viernes. Obviamente yo no controla el paquete. ¿A qué hora ha entrado? Ya, muy bien. Esa es la figura clara. Hasta las 6 de la tarde del viernes termina la parte de las presentaciones. Pasa eso, chao. Si se ha pasado de esa hora, ya no entran por si acaso. Ok, simplemente eso. Conmigo, hasta mañana. Buenas tardes.